Ustedes se recuerdan de que estuvimos hablando el domingo pasado. ¿Se recuerdan que el domingo pasado le estuve enseñando acerca del Espíritu? Amén. No se asusten, porque el no caminar bajo la luz y la guianza del Espíritu Santo, podemos ir así, en tinieblas, en oscuridad. Amén. Esta es la verdad, hermano. La luz del Espíritu Santo es la que nos guía. Suceda lo que suceda, la luz del Espíritu Santo siempre iluminará su vida. Amén. Pueden haber circunstancias, pero la luz del Espíritu Santo siempre iluminará su vida. Enciendan, hermanos. Entonces, damos gracias a Dios. Amén. Porque Él nos enseña y nos muestra su gracia, su misericordia. Gracias, hermana Tana. Con un ejemplo. Amén. Sin el conocimiento, sin la verdad del Espíritu Santo, nosotros andaremos en total y absoluta oscuridad. Y seremos engañados y engañaremos. Y nos engañaremos a sí mismos cuando no tenemos la dirección, la guianza verdadera del Espíritu Santo. Así que para ello nosotros necesitamos conocer al Espíritu Santo. Por eso les compartí la semana pasada acerca del Espíritu y de los frutos y de los dones del Espíritu. Porque como les decía la semana pasada, muchas cosas que nosotros le atribuimos al Espíritu Santo que no son manifestaciones del Espíritu, sino manifestaciones de la carne, o manifestaciones de nuestras propias emociones, o manifestaciones sencillamente de espíritus inmundos. ¿Sí? Pero Dios quiere que nosotros podamos conocer verdaderamente a Dios. Y que su Espíritu verdaderamente podamos nosotros conocerlo, para que así podamos servir en una mejor forma a Dios. Amén. Yo quiero invitarles a ustedes que busquen allí en el libro de los Hechos, el Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 2. Comenzaremos hoy día. Hoy día hablaremos de los efectos de ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando conocemos al Espíritu y somos nosotros llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo producirá dones y una obra en nuestras vidas. Amén. Y esta obra Él la producirá para que nosotros conozcamos verdaderamente más a Jesús, más de su gracia, más de su misericordia. Hechos capítulo 2, versos 32 al 36. ¿Lo tienen? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 32 al 36 leeremos. Puestos en pie, en reverencia a la palabra de Dios, daremos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de esta forma: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepas pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pueden tomar asiento. Recuerden, hermanos, que el Espíritu Santo es la promesa que nosotros hemos recibido del Padre.
Y el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, no hará otra cosa que recordarnos a nosotros y llevarnos a los hechos que el Señor Jesucristo realizó, para que nosotros demos testimonio de ello. Cuando nosotros damos testimonio de Jesucristo, hermano, entonces la gente puede ver la gracia y la misericordia de Dios manifestada. Y después de eso podemos hablar a la gente de Jesús. ¿Me entendieron? Cuando nosotros demos testimonio, porque el vivir nuestro va a demostrar a la gente que si verdaderamente creemos en Dios o no. Si tu vivir, hermano, hermana, no es de acuerdo a las Escrituras, en fe, en esperanza a Dios, entonces vivirás de cualquier manera, sin fe, sin agradar a Dios, sin entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermano, y tenemos esta comunión con el Espíritu Santo, entonces esta gracia que está en nosotros, como dice la palabra, entonces nos llevará al testimonio, pero no de nosotros mismos, sino de Cristo, del que resucitó de entre los muertos, para darnos a todos nosotros salvación y vida eterna. Como dice aquí, dice, así que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿no? El apóstol Pedro le está haciendo una declaración aquí a los judíos de la manifestación que en ellos estaba sucediendo por la gracia que era en Cristo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. 4 amenes. Gracias a Dios por esos 4 que han recibido el Espíritu Santo. Pero sepan ustedes, aquellos que no pudieron decir amén, sepan ustedes que cuando le dijeron al Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Amén. En ese momento recibieron el Espíritu Santo para que pudieran tener comunión con Dios. Porque sin el Espíritu Santo no podemos tener relación con el Padre. Amén. Sin el Espíritu Santo no podemos relacionarnos con Dios. El Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vino a nuestras vidas, nos limpió de todos nuestros pecados, nos vivificó, produjo vida en nosotros porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo hizo esa obra, es instantánea, nos vivificó, nos dio vida, nos santificó, porque en la presencia de Dios no puede entrar nada inmundo y podemos entrar a su presencia libremente. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así que ustedes tienen el Espíritu Santo. Ahora lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Para que el Espíritu que está en nosotros produzca fruto, produzca dones. Y nosotros no creamos en cualquier cosa, sino que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y nosotros podamos ser luz a este mundo. Hermano, para que podamos ser la sal de esta tierra. Si no hay un buen sabor en nosotros, si no hay, entonces seremos, como dice la Biblia, vomitados, escupidos. Si nosotros no damos un buen sabor a este mundo, ¿cómo nos recibirá? Debemos dar un buen sabor. Debemos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Porque si no mostramos a Cristo, entonces no tenemos nada. Si usted está en tu trabajo y no saben que es cristiana, entonces, ¿qué cristiana es? Si usted está allí con sus amigos y hace y vive lo que todos ellos hacen, entonces, ¿qué cristiano es? Si usted está en medio de su familia y se comporta igual que los demás, entonces, ¿qué cristiano es? Debemos, hermano, empezar a vivir a Cristo. El Espíritu Santo a eso vino, a tu vida. Para que fueras como Cristo. Amén. Pero debes permitirle que el Espíritu Santo pueda llevarte a esa medida, a esa estatura. El Espíritu Santo quiere que nosotros podamos llegar a la estatura y a la medida de Cristo. Para eso vino a nuestras vidas, para llevarnos a esa estatura. En Romanos, en el capítulo 5, un poco más adelante de los Hechos, está Romanos. En el verso 5,
Porque el Espíritu Santo también nos lleva hacia Dios, hermano. O nos hace entender la misericordia, el amor de Dios. Nos hace tener esta esperanza. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esta esperanza que está en nosotros, no debemos avergonzarnos de ella. No debemos avergonzarnos de esta esperanza, porque esta esperanza que está en nosotros es la que Dios quiere manifestar a este mundo. Y por eso envió su Santo Espíritu para que habitara en cada uno de nosotros. Porque nosotros somos templo, hermano. Templo del Espíritu Santo de Dios. Y si somos templo del Espíritu Santo de Dios, entonces debemos reflejar eso. Ustedes han dado cuenta que cualquiera que pasa por afuera dice, esta es una iglesia. ¿Se dan cuenta? Yo no he visto a nadie parándose afuera diciendo, esta es una discoteca. Este es un club social. Todavía no veo a nadie, y he visto mucha gente echándole fotos y diciendo, esta es casa de Dios. Sí, digo yo. Entonces, ¿por qué? Porque este lugar, aunque son paredes y es un edificio, declara algo. Declara algo. Nosotros somos templo donde habita el Espíritu Santo. ¿Qué estamos declarando nosotros? Si estas 4 paredes ya declaran algo, ¿qué está declarando usted con su vida? El Espíritu Santo, recuerde que está en su vida. Entonces, deberíamos nosotros con mejor razón o en mayor grado demostrar que Cristo habita realmente aquí. O ahí. Amén. Si este lugar ya declara que es una iglesia, donde se reúne, un templo donde se reúne la iglesia, ¿no? Entonces, nosotros debemos declarar que en nuestra vida está Dios. Amén. Amén. No nos avergoncemos entonces de declararlo. En el capítulo 8 del mismo Romano, en el verso 15, dice de esta forma. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hermano, ya no podemos seguir en aquella esclavitud que teníamos. La esclavitud, hermano, recuerden ustedes que cuando la Biblia habla de esclavitud, representa aquello que nos ataba a este mundo. ¿Y qué nos ataba a este mundo? Nuestros vicios. ¿Solo nuestros vicios nos ataban a este mundo? ¿Cierto que no? A este mundo nos ataban nuestros deseos, nuestros anhelos. Como hombre. Eso nos ata a este mundo. Pero el Señor nos llama a que nosotros debamos tener libertad. Porque ya no estamos en esclavitud. Nosotros hemos sido muertos. ¿Para quién? Para nosotros mismos. Muertos para nosotros. Muertos para nosotros. Si somos muertos para nosotros, somos muertos para el pecado, somos muertos para este mundo. Pero Dios nos resucitó, ¿para qué? Para mostrar su gloria, para que fuéramos nuevas criaturas, para que tuviéramos unas intenciones, unos deseos nuevos, un objetivo nuevo. Dios nos resucitó para eso, para que tuviéramos una esperanza diferente. La Biblia por eso nos habla, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor a aquella y sumido a aquellas cosas, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, hijos, un adoptado. Cualquier persona que tiene los recursos y puede adoptar a un niño, ese niño tendrá los mismos derechos que tiene un hijo. En la Biblia nos está diciendo que Dios nos adoptó a nosotros, así que ahora podemos clamar a Abba Padre. En
en hebreo, el Abba es papito. Podemos clamar delante de nuestro Dios y decirle papito. Es una expresión nuestra de cariño. Cuando la Biblia nos habla de Abba Padre, está hablando de que debemos acercarnos a Dios con cariño y hablarle de esta forma. Tenemos esta libertad. Amén. Así que ya no estamos en temor, ya no estamos, hermano, atados a este mundo. Jesús nos ha dado esa libertad. Amén. Así que si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, es Él el que nos lleva a entender y a ser llenos de Él. Porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Sí, amén. En en Gálatas 4, antes de Efesios está Gálatas. Gálatas 4, 6. Dice de esta forma. Léelo conmigo. Dice, y por cuanto soy hijo de Dios, ¿Dios qué? Entonces, por cuanto somos hijos de Dios, Dios envió, hermano, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, es porque Dios nos ama. Y Él ha enviado su Santo Espíritu a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sí, amén. ¿Ustedes saben lo que es el corazón? ¿Cuántos saben lo que es el corazón? Gloria a Dios. Yo les voy a aclarar una cosa. El corazón no es esta bomba que tenemos aquí en el lado izquierdo, creo, o en el lado derecho. ¿Dónde la tienen ustedes? En el lado izquierdo, ¿no es cierto? Tenemos esta bomba que hace así, tirando la sangre a todo nuestro cuerpo, ¿no? Bombeando la sangre a todo nuestro cuerpo. Esto no es el corazón que la Biblia habla. Aunque el mundo le llama corazón. Amén. Pero no es el corazón que la Biblia está hablando. Cuando la Biblia habla del corazón, de que el Señor envió su espíritu a nuestros corazones, no está diciendo he enviado mi espíritu para que esté allí en medio de aquella bomba que expulsa la sangre a todo el cuerpo. Es un ejemplo, porque lo que Dios nos enseña, que nuestro corazón, ¿no es cierto? Nuestro corazón es nuestra voluntad. Nuestra voluntad es nuestro corazón. Ahí están las emociones, están los deseos, está todo en nuestra voluntad. Dios envía su espíritu ahí. ¿Para qué? Porque exactamente como el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo, el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestras emociones. Ahí en medio está para que todo sea conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros podamos someternos a Dios. Amén. Entonces, como hijos de Dios, dice, por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Amén. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Ya no hay esclavitud, hay libertad, hay decisión propia, hay voluntad, hay deseo, hay anhelo nuevo. Por eso Dios envió su Santo Espíritu a nuestros corazones. En Efesios, ahora sí que vamos a Efesios, en el capítulo 5, siga hacia atrás. Después de Gálatas viene Efesios. En el capítulo 5, versos 18 y 20, dice de esta forma. Dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien ser lleno del Espíritu. Que no nos embriaguemos, hermanos, con vino. El vino trae disolución. Lo que nos está aconsejando es que nos llenemos del Espíritu. Y miren una vez lleno del Espíritu, miren lo que dice. Hablando entre vosotros
con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Así que no chisme con chisme, no hablando mal del hermano, no yendo a casar al pastor allí, no, sino que ustedes, como dice la Biblia, hablando entre vosotros de una manera correcta, que sea de edificación, no mordiéndonos por detrás, sino que pudiendo edificarnos. Estando cantando, dice, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, en nuestros corazones, entonces debemos ser agradecidos. Debe estar ese fluir de Dios en nosotros. Debemos, hermano, en donde quiera que usted va, debe haber esa alabanza en tu corazón o en sus labios. Aunque la gente, y este que está loco, no, usted va adorando a Dios, ¿no? Yo muchas veces me encontraba por ahí caminando, estoy cantando, ¿no? Y alabando a Dios, allá ellos. ¿Cómo ellos van fumando? ¿Y cuál es que les digo algo yo? Y más encima me van echando humo que contamina. Ah, y yo no puedo ir cantando y alabando a mi Dios. Hermano, tenemos que, ¿me entiende? Hacerlo, tenemos libertad. ¿Quién le dice a usted que no puede cantar en su corazón? ¿Quién le dice a usted que no puede hablar con su hermano cosas bonitas de Dios? Ah, hombre, tiene libertad. Y la voluntad de Dios es esa, que nosotros podamos edificarnos. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, entonces el Espíritu producirá esto en nosotros. Recuerden ustedes que nuestro deseo y nuestra voluntad, de acuerdo a la carne, es alejarnos de Dios. La carne no quiere nada con Dios. La carne siempre va a rechazar a Dios. Por eso cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando no oramos, cuando no tenemos una comunión con Dios a través de la oración, entonces, ¿qué queremos? ¿Venir a la iglesia? ¿Queremos que se nos hable de Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Queremos? Y escuchar de Dios. No, yo estoy tranquilo, que no me moleste, ya tengo suficiente. ¿No? La carne rechaza a Dios, la carne resiste a Dios. Pero cuando viene el deseo del Espíritu a nuestras vidas, nosotros queremos acercarnos a Dios. Llueva, truene, gloria a Dios, porque hoy día, miren, yo dije hoy día, se me van a quedar en casa los terrones de azúcar. Pero gloria a Dios que no hay terrones de azúcar, que hay hombres y mujeres que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Amén. ¿Por qué digo terrones de azúcar? Porque cuando caen 2 gotas de agua se deshace el azúcar. Nosotros pensamos que si nos mojamos un poquito, nos vamos a deshacer. Hermanos, si ustedes se recuerdan, el apóstol Pablo, aunque lloviera, truenara, él iba por los caminos anunciando a Cristo. Aunque tuviera ladrones, el apóstol dice, me apalearon allá, me apalearon acá, me apedraron allá, me apedraron acá. Estuve como náufrago en el mar no sé cuántos días, pero él seguía hacia adelante. ¿Que era loco? No, amaba a Dios. Sabía quién era. Él, un redimido. Amén. Uno que estaba lleno del Espíritu. Cuando está el Espíritu Santo, hermano, en nuestros corazones, entonces también va a haber un deseo hacia la palabra. Va a haber un hambre hacia la palabra. Porque el Espíritu Santo es el que produce el querer. También dice que produce el hacer, ¿no? Entonces, a ver. Tengo aquí en Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 13 y 15. Miren lo que dice la Biblia. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me
me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ustedes dirán, pero pastor, ¿usted nos dice que ya está el Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque aquí la Biblia dice cuando venga, ¿no? Entonces puede que haya alguna confusión. Recuerden ustedes que esta palabra o esta escritura que estamos leyendo la dijo el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, estaba compartiendo con los discípulos allí, ¿no? Como yo estoy hoy día compartiendo con ustedes, Él estaba presente. Él estaba presente allí con ellos. Entonces hablaba cara a cara con ellos. Después de que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, subió al cielo, después de 40 días, ¿no es cierto?, que ellos estuvieron allí en el aposento alto, orando, ¿no?, se derramó el Espíritu Santo sobre los hermanos que estaban allí en el aposento alto en el día del Pentecostés. Se derramó el Espíritu Santo. Entonces, el Señor se está anticipando. Aquí cuando está hablando con ellos, le está hablando una palabra de profecía a ellos, diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. El Espíritu Santo fue derramado allí en el aposento alto. El Espíritu Santo hoy en día está aquí en el medio nuestro. Entonces nosotros, por eso les decía que en su vida ya está el Espíritu Santo. Amén. Porque cuando ustedes recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu vino a su vida. Lo que nosotros necesitamos ahora, como dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos lleve a esta verdad. Porque estamos mirando y estudiando, ¿no es cierto?, lo que significa el Espíritu Santo. La semana pasada lo vimos, ahora estamos mirando lo que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu está en nuestras vidas, el Espíritu nos llevará a toda verdad, para que no creamos al error, al engaño, para que ya no vayamos, hermanos, detrás de un mono de yeso, para que ya no vamos al bosque, nos cortemos un árbol y le demos una talla y después le digamos, tú eres nuestro Dios. Sino que podamos mirar más allá y entender que Dios hizo los cielos, la tierra, y Él es digno de recibir toda honra, toda gloria de nosotros. Amén. Entonces ya no podemos seguir en engaño. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. El Señor Jesucristo vino a eso, a mostrarnos a Dios en una totalidad, para que nosotros, los que caminábamos sin Dios, ahora pudiéramos acercarnos a Él con toda confianza, por la gracia, por el amor y por este don tan maravilloso que Él nos da, que es la salvación. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos este deseo en nosotros de buscar de la palabra de Dios, es producto del Espíritu Santo, no es producto de la carne, no es producto nuestro. En Efesios, en el capítulo 6 nuevamente, dice en el verso 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, la Biblia nos lleva a nosotros que tomemos, ¿no es cierto?, estas herramientas para que nosotros podamos defendernos, para que podamos vivir en una comunión y en una vida nueva en Dios. Aquí vamos a ir entrando, dice, hacia el Espíritu mismo. El Espíritu produce. En Romanos, bueno, antes vamos a estar aquí, estamos en Efesios, aprovechemos Efesios. Efesios 4:30. Porque es muy importante esto que nos dice aquí Efesios. Dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados
para el día de la redención. Yo me quería saltar esto, pero es que es prácticamente una parte muy importante. No contristar el Espíritu. Contristar el Espíritu, hermano, es una manera de no obedecerle. Cuando nosotros contristamos el Espíritu Santo que está en nosotros, es no tomarlo en cuenta, es no reconocerlo como el que tiene que tomar las decisiones, como el que nos guía a toda verdad. Cuando nosotros empezamos como hombres carne y no como hombres espíritu, ¿no? Empezamos a tomar nuestras propias decisiones y no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces lo estamos resistiendo. Lo estamos, como dice aquí, contristando. En otro texto dice apagando. No apaguemos, hermano, no contristemos el Espíritu, porque el Espíritu lo único que quiere es darnos el valor, la fuerza, la capacidad para que nosotros podamos adorar a Dios con libertad, para que nosotros podamos conocer a Dios verdaderamente. Y ya no seamos engañados con tanta viento de doctrina que hay engañoso, sino que cada uno de nosotros podamos conocer verdaderamente a Dios. Y un día no muy lejano, estar en su presencia. Porque ese es el motivo, hermano, que nos tiene aquí. Conocer a Dios, permanecer en Él y poder llegar a su presencia. No eso es otro motivo el que nos sostiene aquí, o el que buscamos. Dice en Romanos 8 ahora. Ocho, 14. ¿Qué dice? ¿Qué lo vio? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se me tocó la boca, ¿a usted? ¿No? A mí sí. Con este texto se me secó la boca. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo entendemos esto? Lo que nos está diciendo la Biblia. Porque yo puedo tener muchas explicaciones o muchos deseos, pero ¿qué me dice la Biblia? ¿Me entienden? Podemos tener nuestras propias razones, pero el Espíritu Santo dice claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que no son guiados por el Espíritu, no son hijos de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. Usted dirá entonces, recuerden, no se me pongan tristes. Todos ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Como veíamos en el texto anterior, podemos entristecer, podemos apagar el Espíritu. Pero eso no significa que el Espíritu salga de nosotros. Yo estoy entrando y saliendo, entrando y saliendo. ¿Me entienden? Entonces, lo que sí nosotros podemos hacer es entristecerlo, apagarlo, no tomarlo en cuenta. Pero está ahí para ayudarnos. Está ahí, hermano, para darnos la libertad que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo está ahí en su vida para darle la fuerza para que usted pueda vencer. Y tenemos que vencer esta carne. Tenemos que vencer las circunstancias que se nos presentan en este mundo mientras estamos de peregrino. Amén. Tenemos que vencer toda acechanza del maligno. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos motive a escudriñar las Escrituras para que podamos entender. Si no, de otra manera no podemos entender. Cuando realmente entendemos que somos hijos de Dios, hermano, también tenemos que darnos cuenta hacia los demás. Porque si tú eres hijo de Dios, ¿no?, entonces Dios te llamó con un propósito, con una intención, con un deseo.
Amén. Vamos a mirar allí en Primera de Corintios, en el capítulo 12. Primera de Corintios después de Romanos, capítulo 12, versos 12 y 13. Mire lo que dice. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si todos somos un cuerpo en Cristo, hay hombres y mujeres que deben entrar a este cuerpo, que deben ser parte de Cristo. Y esta es nuestra labor, de ir y traer aquello para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, para que la iglesia pueda avanzar. Cuando usted predica, cuando usted habla a otro y lo trae y le enseña la palabra de Dios, entonces está, ¿no es cierto?, construyendo la obra de Dios. Está trabajando en el cuerpo de Cristo. Esta es la labor a la cual Dios nos ha llamado. Y todo esto, hermano, lo produce por el hecho de estar el Espíritu Santo en nuestras vidas trabajando en una forma activa. Nosotros se lo permitimos, no lo paralizamos, no lo entristecemos, sino que permitimos que el Espíritu Santo tenga libertad en nuestras vidas. Amén. Porque le obedecemos, porque leemos su palabra, porque oramos, estamos en una comunión con Él, porque nos reunimos a adorarle, a reconocerle. Amén. Hacia el mundo. Esto está bueno. En el capítulo 1 de los Hechos, en el verso 8, dice de esta forma. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Entonces decíamos, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que quiere manifestarse para que nosotros podamos tener libertad. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, nos da la valentía para que nosotros podamos testificar a otros. Porque tenemos esta comunión, esta libertad de clamar a Dios, nuestro Padre. Y no solo decirle Padre, sino decirle Papito. Amén. Porque tenemos esta confianza. Así que, para poder hablar, para poder testificar a Cristo, hermano, tenemos el Espíritu Santo. Y Él nos da poder, nos da la autoridad. Amén. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Para que testifiquemos con toda claridad y confianza. En Efesios, en el capítulo 6, nuevamente volvemos a Efesios. Ya estamos terminando, así que si le está dando sueño, aguántese un poquito, que ya estamos terminando. En el capítulo 6 de Efesios, en el verso 10, leeremos en adelante. Porque el Espíritu Santo, hermano, también está en nuestras vidas para capacitarnos, ¿no? Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Porque el Espíritu Santo está en nuestra vida para capacitarnos para esta lucha espiritual que tenemos día tras día. Amén. Porque leamos lo que la Biblia dice. Dice: por lo demás, hermanos míos,
6:10. Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra todas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, esta es la voluntad de Dios, hermano. Que nosotros permitamos al Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no es cierto?, que tenga esta libertad. Porque esta libertad nos llevará a nosotros a estar victoriosos en el día de la angustia, en el día de la desesperación. Y cuando acabe todo, seguir en pie. Seguir en pie. Seguir en pie delante del Señor. Para cuando Él venga a levantarnos. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Y terminamos con Efesios 1. Verso 17 en adelante. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, herencia en los santos, y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado, y sobre toda autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, ¿a quién? Sobre todas las cosas. A la iglesia, la puso ahí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que nos conviene ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos grandes promesas. Amén. Nos ponemos en pie y damos gracias a Dios. Si alguno todavía no tiene el Espíritu, en esta noche puede decirle al Señor: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, me arrepiento, te reconozco como mi Señor y Salvador. Envía tu Espíritu Santo a mi vida, para que yo pueda ser un hombre libre y pueda adorarte y bendecirte a ti, en espíritu y en verdad. ¿Hay alguien que necesite a Jesús? ¿Hay alguien que necesite recibir a Jesús como su Señor y Salvador? ¿O todos ya han recibido a Jesús? Si todos lo han recibido, entonces gloria a Dios. El Espíritu Santo está en su vida. Vamos a orar. Solo permítale al Espíritu fluir en su vida. Permítale al Espíritu Santo que Él pueda guiarle, que Él pueda moverse con libertad en su vida. Porque el Espíritu Santo es el que lo llevará a toda victoria. El Espíritu Santo es el que le ayudará para que usted clame al Padre. Oh Señor, te adoramos. Te bendecimos, Señor eterno, por tu gran amor y misericordia, la cual tú, Señor, nos das al hacernos parte, Señor, de ti. Somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor, no por decisión propia, sino porque a ti te plació de esta forma, de esta manera. Y tú, Señor, nos has dado tu Espíritu para que esté en nosotros. Padre eterno, que podamos nosotros permitir que tu Espíritu se mueva con libertad en nosotros. Que no seamos impedimento al mover de tu Espíritu en nuestras vidas,
sino que podamos, Señor, estar abiertos para que tu Espíritu, Señor, sea moviéndose en nosotros con plena libertad, y así nosotros podamos ser útiles, Señor, en tus manos, y podamos ser de bendición allí donde quiera que vayamos. Oh Dios eterno, conforme a tu gracia y misericordia clamo, Señor. Como tu palabra dice, Señor, Padre, permite, Señor, que podamos avivar el fuego del don de tu Santo Espíritu, el cual has puesto en nuestras vidas, Señor. Que podamos avivar, Señor, este fuego que tú has puesto en nosotros, de acuerdo a tu palabra, Señor. Que podamos estar allí buscando de tu presencia, que podamos estar leyendo tu palabra, que podamos estar anunciando tu nombre, que podamos estar buscando, Señor, el meditar tu palabra. Oh Padre, en el nombre de Jesús, llena cada vida, cada corazón, Señor, y motívanos a seguir hacia adelante, a vencernos, Señor, a nosotros mismos, a dejar toda circunstancia, Señor, y poder avanzar hacia tu presencia. Nos cuesta, Señor, y es verdad, a todos nos cuesta, Señor. Tú bien nos conoces, Padre Santo, y sabes cuánta debilidad hay en nosotros. Por eso rogamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos fortalezca, nos dé el poder, nos dé ese dominio propio que necesitamos para continuar con fuerza y poder. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que da fuerza a los cansados, levanta los brazos a los fatigados. Señor, miramos hacia ti, Señor, porque cuanto han mirado a ti jamás han salido avergonzados. Tu palabra dice que tú das fuerza, Señor, a aquel que no tenía ninguna. Señor, en el nombre de Jesús clamo a tu presencia. Fortalece nuestras vidas, Padre. Fortalece a tu pueblo en este día. Levanta los brazos, Señor, de tu pueblo, así